Hola chicos, buenas tardes. Qué poquito que nos queda. Estamos ya casi en el último tema, este es el penúltimo, la unidad número 3, que habla de medidas de variabilidad o de dispersión. Hasta ahora hemos analizado las medidas de posición, pero estas medidas no alcanzan para poder comprender en su totalidad una muestra o una población. Supongamos las notas obtenidas en una materia durante un trimestre de los siguientes alumnos y calculemos sus medidas de tendencia central, por ejemplo, la media aritmética o el promedio. Tenemos al alumno Pedro que sacó un 7 y un 7, por lo que su promedio, si sumamos las tres notas, 21 dividido 3, que es la cantidad de notas, nos da 7. Lo mismo ocurre con Zoilo, pero en este caso obtuvo 6, 7 y 8. 6, 7, 13 y 8, 21, dividido 3 también nos da una media aritmética o un promedio de 7. Al igual que Ruperto, que sacó un 4, un 7 y un 10. Es decir, 4 y 7, 11, más 10, 21, dividido 3, también nos da un promedio de 7. Como podemos apreciar, estas medias aritméticas o promedios son idénticos. Sin embargo, es fácil comprender que el comportamiento en cuanto a calificaciones se refiere distan mucho entre sí. No es lo mismo el Pedro, que obtuvo una nota bastante similar en todos los prácticos, a Ruperto, que primero obtuvo un desaprobado, luego un 7 y luego un 10. Pedro tiene un comportamiento entonces regular, Zoilo más o menos, y Ruperto tiene más dispersión en sus calificaciones. Para completar nuestro estudio analizaremos las medidas de variabilidad para poder comprenderlo mejor en estas situaciones planteadas. La primera medida de variabilidad que vamos a analizar se denomina rango o recorrido. Es la diferencia entre el mayor y menor valor de la variable. Simbólicamente, el rango recorrido se expresa con una X máxima, subíndice máximo, menos la X subíndice mínimo. En el siguiente ejemplo de alumnos del curso de comercialización, la situación sería: este cuadrito no está en el práctico, directamente comienza aquí, donde dice... Lo primero que podemos intentar es analizar la diferencia y el rango, pero no está el cuadrito al que hace alusión el ejemplo. Entonces aquí tenemos cantidad de materias aprobadas por estos alumnos del curso de comercialización. Estos datos han sido extraídos de la revisión de actas de exámenes del curso. Y aquí tenemos la cantidad de alumnos y la frecuencia. Es decir, que no aprobó 2 alumnos, sacaron 0, en 0 materias, una materia 3 alumnos, 2 materias 4 alumnos, 3 materias 2 alumnos, 4 materias 1 alumno y 5 materias 1 alumno. Lo primero que podemos intentar es realizar la diferencia entre los valores de cada variable y la media. Antes de esto, entonces, si vemos cuál es el rango, si a 5 le restamos 0, es decir, al último número le restamos el primero, a la X última le restamos la X primera, obtenemos un rango de 5 materias. Ahora sí vamos al párrafo siguiente. Vamos a intentar realizar la diferencia entre los valores de cada variable y su media. En nuestro ejemplo veamos qué ocurre. Para eso vamos a ir a esta planillita de Excel. ¿Cómo obtenemos la media? Para obtener la media íbamos a multiplicar la variable por la frecuencia. En este caso, 0 por 2, 0. XY es la variable, FY es la frecuencia absoluta. 1 por 3, 3. 2 por 4, 8. 3 por 2, 6. 4 por 1, 4, 5 por 1, 5. Si sumamos la multiplicación de variable y frecuencia, obtenemos 26
Si a 26 lo dividimos por 13, que es la sumatoria de las frecuencias, obtenemos una media de 2. Esa media la vamos a restar de la frecuencia, es decir, de la variable. Es decir, que si a 0 le resto la media, 0 menos 2, voy a obtener menos 2. Si a 1 le resto la media, que es 2, 1 menos 2, obtengo menos 1. Si a 2 le resto 2, obtengo 0. Si a 3 le resto 2, obtengo 1. Si a 4 le resto 2, que es la media, obtengo 2. Y si a 5 le resto 2, que es la media, obtengo 3. Pero esto es en valores relativos, porque tenemos signos menos. Vamos a copiar en la columna de al lado los valores absolutos, sin considerar ese signo. Entonces vamos a obtener 2 positivo, 1 positivo, 0, 1, 2 y 3. Entonces estábamos aquí. En la tabla se aprecia que algunas diferencias son negativas y otras positivas. Si calculamos el promedio, al sumar nos encontramos con una suerte de compensación entre desvíos positivos y negativos que terminarían distorsionando la información. Por ello se van a tomar los desvíos únicamente en valor absoluto, es decir, sin su signo. Esto es lo que les mostraba recién y cómo lo había calculado en la planillita de Excel. Entonces aquí tenemos la sumatoria de las frecuencias absolutas, que es 13, la sumatoria de la frecuencia absoluta por la variable, que es 26, que era la otra columna que teníamos en la planilla de Excel, y la media, que es 2, que surge de dividir 26 dividido 3. Como vemos en la tabla, la variable x igual 0 tiene un desvío menos 2, y en valor absoluto le hemos colocado 2. Estas dos rayitas que tienen acá, verticales, significa valor absoluto, que hemos omitido el signo. Ahora realicemos el promedio de los desvíos en valor absoluto. A esto se le llama desviación promedio. ¿Qué vamos a multiplicar? Promedio de los desvíos en valor absoluto. Vamos a multiplicar este 2 por la frecuencia, 2. Este 1 por 3. Este 0 por 4, este 1 por 2, este 2 por 1 y este 3 por 1. Y los vamos a sumar. Luego lo vamos a dividir por la suma de las frecuencias absolutas y vamos a obtener un valor, 0,6923. Este valor representa el promedio de los desvíos en valor absoluto respecto de la media de los valores de la variable. Simbólicamente, entonces, la desviación promedio sería la sumatoria de la diferencia entre las variables y su media por la frecuencia absoluta dividido n. No obstante, por razones culturales, internacionalmente son más reconocidos como medidas de variabilidad o de dispersión. Acabo de descubrir un error. Si son medidas, son reconocidas, ¿verdad? Los conceptos de variancia y desviación estándar, que vamos a ver ahora a continuación. El objetivo de las mismas es determinar la medida en las cuales se apartan los valores de la variable analizada respecto de la media. Es decir, cuánto se dispara respecto del 2, que era nuestra media aritmética o nuestro promedio, cada uno de estos valores. Vamos a comenzar realizando diferencias entre los valores de la variable y la media, como hicimos en el punto anterior, y una vez analizadas estas diferencias, en vez de obtener el valor absoluto, vamos a solucionar la dificultad ocasionada por los signos elevando las diferencias al cuadrado. Y como bien sabemos, todo número elevado al cuadrado es positivo, por lo cual ya solucionamos este problema de los signos. Entonces la tabla nos quedaría de esta manera. Si al menos 2 o 2 que teníamos lo elevamos al cuadrado, obtenemos un 4. 1 elevado al cuadrado es 1.
0 elevado al cuadrado es 0, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. Ahora bien, deseamos calcular el promedio de los desvíos. ¿Cómo calculamos ese promedio? Sumando todos los datos y dividiendo por el número de ellos. Bien, ahora los datos son los desvíos elevados al cuadrado. Para ello vamos a sumar los desvíos elevados al cuadrado que acabamos de obtener aquí. Si vamos a la planillita de Excel, yo ya lo tengo acá, elevado al cuadrado, y sumo todo esto, obtengo 19. Ahora vamos a multiplicar cada uno de los valores de estos datos elevados al cuadrado por la frecuencia, que es lo que tenemos acá. O bien vamos a ir sumando las veces que aparece cada número. Entonces, por ejemplo, analicemos para x igual 0. Representaba que existen 2 alumnos que no aprobaron ninguna materia. Al realizar la diferencia entre 0 y la media, el resultado figura como negativo, menos 2. Al elevar al cuadrado el mismo, para eliminar el signo, tendremos x menos la media al cuadrado igual a 4, que representa el desvío elevado al cuadrado de la variable x igual a 0 respecto de la media igual a 2. El promedio de los desvíos elevados al cuadrado se denomina varianza y su signo es la letra sigma del alfabeto griego o simplemente la S elevada al cuadrado. Por lo tanto, ¿a qué es igual la varianza o la S al cuadrado o sigma al cuadrado? A la sumatoria de esos desvíos, es decir, 4 más 4 más 1 más 1 más 1 más, es decir, 3, 0 veces 4, 1 vez 2, 4 veces 1 y 9 por 1, 1 vez 9. Esto nos da 26 dividido 13, que es lo mismo que 2. Entonces acá tenemos 4 por 2, que lo hemos obtenido ¿de dónde? De acá. 4 por 2, 8. 1 por 3, por eso tenemos 1 más 1 más 1. 1 por 3, 3. 0 por 4, 0. Vamos acá. 1 por 2, 1 más 1. Y 1 por 2, 2. 4 por 1, 4. Y 9 por 1. ¿Por qué esto no nos dio 4, 1, 0, 1, 4, 9? 4, 1, 0, 2, 4 y 9. Aquí adentro, acá era por 2. Cuatro, 1, 0, 2, 4 y 9. Y esto debería dar 26. ¿Por qué no nos da 26? Ah, porque es 4, 3. Acá yo me equivoqué. Aquí es 1 por 3. Ahí está. Uno por 3, 3. 0 por 4, 0. 1 por 2, 2.
4 por 2, 8, 1 por 3, 3, 0 por 4, 0. 1 por 2, 2. 4 por 1, 4. Y 9 por 1, 9. No me da 22, 26. 8 más 3, 11. Más 0, más 2, 13. Más 4, 17, más 9, 26. Aquí está el problema. Es este el cuadrito que tenía que tomar. Ese no va entonces. Esto es nada más que elevado al cuadrado. Tendría que haber sumado esto. Ahora sí. Eso da 26. Entonces voy a corregir acá. Este era nada más que este elevado al cuadrado. 2 al cuadrado, 4, 1 al cuadrado, 1 positivo, 0, 1 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado, 4 y 3 al cuadrado. Ahora sí, entonces obtuvimos 26, que es esa sumatoria. Sigamos entonces. Si a esos 26 lo dividimos por 13, que era n, era la suma de las frecuencias absolutas que teníamos acá, f sub i, 26 dividido 13 nos va a dar 2, que era nuestra media. Pero eso es la desviación, la varianza, que es elevada al cuadrado. Si yo quiero obtener el valor sin elevar al cuadrado, necesito pasar el signo, el exponente, como raíz, y ahí obtengo la raíz cuadrada de 2, que es 1,4142 materias. La interpretación de la desviación estándar en nuestro ejemplo sería: el promedio de los valores de la variable se apartan de la media en 1,4142 materias aprobadas. Vamos a realizar entonces, para terminar los cálculos, la siguiente tabla, que estaba acá. Lo que pasa es que como esto es una imagen, yo lo hice en Excel y me equivoqué al sumar esta columna. Aquí tenemos entonces la sumatoria de la dispersión, de la diferencia entre la X y la media, elevada al cuadrado multiplicado por las frecuencias acumuladas, era igual a 26. Es decir, que nuestra varianza al cuadrado nos daba 2, la varianza, al pasar el signo, la potencia como raíz al otro miembro, nos da 1,4142. Muy importante, no olvide cuál es la variable objeto del estudio, que en nuestro caso eran materias aprobadas por los alumnos de comercialización. Por lo tanto, todas las medidas de posición, media, moda, mediana y dispersión deben expresarse en esta unidad, en materias. Volviendo al comienzo, el promedio de notas presentado en el boletín de calificaciones en cada espacio curricular es un buen indicador de tu desempeño en el aula. ¿Te animarías a mostrar los otros parámetros estadísticos a mamá o a papá? Piénsenlo, porque muchas veces, como vimos al principio, imagínense que ustedes son Zoilo. Zoilo tiene un comportamiento bastante regular. En cambio, Ruperto a lo mejor no quisiera mostrar que se sacó un 4. Aunque sí le conviene mostrar la media que obtuvo, que es un 7. Para eso sirven entonces las medidas de dispersión, la varianza en este caso.
Coeficiente de variabilidad. Se lo define como el cociente de la desviación estándar y la media, pudiendo el cociente anterior multiplicarse por 100 a los efectos de expresarlo en términos de porcentaje. Nosotros habíamos dicho entonces que la desviación estándar la íbamos a denominar con una S o con una letra sigma del alfabeto griego, por lo tanto el coeficiente de variabilidad va a ser la desviación dividido la media por 100, ya sea expresada como S o como sigma. El coeficiente de variabilidad nos indica el grado de homogeneidad o heterogeneidad de la población o muestra analizada, lo cual permite realizar comparaciones para luego tomar decisiones. Se ha aceptado la siguiente convención, que de 0 a un 25% es un grado homogéneo, de un 25 a un 50 es un casi homogéneo o cuasi homogéneo, de un 50 a un 75 es un cuasi heterogéneo, mientras que de un 75 a un 100 es heterogéneo. En nuestro ejemplo, habíamos dicho que la desviación estándar era 1.41. Si eso lo dividimos por 2, que era nuestra media, y lo multiplicamos por 100, obtenemos un 70,5%. 70,5% se ubica aquí, en cuasi heterogéneo. Hasta aquí entonces hemos llegado con las medidas de tendencia central. Nos queda directamente ver la probabilidad, que es el último punto y el último práctico de nuestro programa. Los invito a que resuelvan el práctico 2, donde vamos a volver a repasar la media, la moda, la mediana y vamos a agregar la desviación estándar.